Creepypastas para tener de fondo mientras vienes y sanas mi dolor. Muchas gracias Bastard por ser un nuevo miembro del canal. Este título fue gracias a Kelloncitas Productions. Empezamos. Nunca debí haberle pedido a mi novia que se quitara la máscara. No he tenido una novia de verdad en años, pero hace poco empecé a salir con Allison, la nueva barista de la cafetería a la que voy siempre. Me estaba sintiendo bastante solo con todo el mundo quedándose en casa, y ella siempre lograba alegrarme las mañanas. Se aprendió mi orden en apenas unos días y parecía genuinamente interesada en mí. Con el tiempo, sentí que me estaba coqueteando, pero no quise hacer el primer movimiento. Charlar con los clientes es parte de su trabajo, y no quería incomodarla. Así que te puedes imaginar lo emocionado que estaba cuando, hace casi un mes, escribió su número en el costado de mi vaso. Esperé hasta esa noche para mandarle un mensaje, y desde entonces no hemos parado de hablar. Me gustaba tanto que, apenas una semana después, le pedí que fuera mi novia. Estaba nervioso de que pensara que iba demasiado rápido, que me dijera que no, pero ese mismo día lo hicimos oficial. Estaba eufórico, quiero decir, es hermosa, dulce y divertida, así que le mandé un mensaje a mi mejor amigo, Alex, inmediatamente después. Él me llamó por videollamada unos minutos después, riéndose tanto que se puso rojo. Al parecer, él había estado hablando con ella unos meses atrás, pero no había pasado nada realmente. Me dijo que me apoyaría, pero que tuviera cuidado con Allison porque, está loca, hermano. Lo ignoré porque tiene la pésima costumbre de llamar locas a todas sus exnovias sin reconocer sus propios problemas, como el pequeño detalle de ser un infiel serial. Siempre he pensado que si todas tus exnovias son locas, en algún punto deberías preguntarte cuál es el verdadero problema en esas relaciones. Tú. La verdad, con el tiempo empecé a notar algunas cosas raras de ella. Ya dije que Allison es hermosa, pero durante un buen tiempo no podía asegurarlo del todo. Hasta anoche, nunca la había visto sin mascarilla y, aunque suene superficial, eso me ponía algo nervioso. Cuando la mitad de la cara de alguien está tapada, realmente no sabes qué esperar. Por todo lo que sabía, tal vez tenía los dientes hechos un desastre o algo así. Allison parecía demasiado paranoica con mantener su mascarilla puesta. Tal vez estaba escondiendo algo. Antes de que me juzgues por esto, quiero dejar algo claro. Nunca le exigiría quitarse la mascarilla en una situación insegura. Entiendo perfectamente por qué querría usarla siempre que salimos. Todas nuestras citas han sido lo más seguras posible. Vamos al parque, con mascarillas puestas y guardando distancia. Ella me dijo que ya era bastante arriesgado trabajar durante una pandemia, especialmente porque su mamá está enferma y a veces necesita ayuda. De nuevo, lo entendía completamente, pero me parecía extraño que incluso al enviarnos selfies desde nuestras casas, siempre apareciera con la mascarilla puesta. Tranquilicé mis dudas pensando que las selfies con mascarilla se habían vuelto algo lindo hoy en día. Como un nuevo filtro de Snapchat. Aún así, toda la situación me dejaba intranquilo, ni siquiera nos habíamos besado. Pero me gustaba mucho, así que pensé que valía la pena. Hace un par de semanas parecía que empezaba a bajar un poco la guardia, hablando sobre tal vez invitarme a su casa. Decidí no presionarla, no quería asustarla mostrándome demasiado ansioso. En vez de eso, reforcé mis precauciones de cuarentena. Después de 2 semanas, ayer le pregunté si estaría dispuesta a vernos en casa de alguno de los dos. Casi salto de alegría cuando respondió emocionada con un sí. Y me mandó su dirección y la hora para pasar más tarde esa noche. Pasé el resto del día ansioso pensando que cambiaría de opinión, pero nunca llegó el temido. Perdón, pero... por mensaje. Finalmente tendría la oportunidad de ver a Allison sin su mascarilla, y no podía creer mi suerte. Ahora, siento que tengo suerte de seguir vivo. Salí de mi casa demasiado temprano y tuve que reducir el paso para no llegar antes de tiempo. Toqué a su puerta y ella apareció, con mascarilla, claro, para dejarme entrar. La seguí por el pasillo, pasando junto a la habitación de su compañera, hasta llegar a su cuarto.
Se sentó con las piernas cruzadas sobre la cama y me hizo una señal para que me sentara junto a ella, dándole unas palmaditas al edredón. Me senté en la cama con torpeza. De pronto, me sentía muy nervioso. No había estado a solas con una chica en su cama bueno, ni siquiera recordaba cuánto tiempo había pasado. Este año se había hecho eterno, y de por sí nunca tuve suerte con las chicas antes de todo esto. Empecé a sudar de ansiedad, y recé para que no se diera cuenta o, al menos, que no lo mencionara ni se riera. Por suerte, no lo hizo, en realidad, la pasamos increíble. Hablamos por lo menos una hora, riéndonos de chistes tontos y de los golpes y gemidos que llegaban del cuarto de al lado, apenas disimulados por las delgadas paredes de su apartamento. Allison comentó, en tono travieso, que su compañera de cuarto claramente no había dejado que la cuarentena arruinara su vida amorosa, y eso me hizo reír aún más. Todo iba tan bien, que me pareció el momento perfecto para preguntarle si por fin podíamos quitarnos las mascarillas. Ella se tensó casi de inmediato. Noté que se puso nerviosa, así que me apresuré a tranquilizarla. No hay presión, linda, no tenemos que hacerlo, pero te prometo que no he salido de mi casa en 2 semanas, hemos sido súper cuidadosos todo este tiempo. Lo sé, hasta te hiciste entregar el café en lugar de venir a verme. Admitió Allison. Soltó una risita, relajando un poco los hombros. Pero tú primero. Asentí con entusiasmo antes de arrancarme prácticamente la mascarilla. ¿Ves? Todo está bien. Aunque no podía ver su boca tras la mascarilla negra, sabía que estaba sonriendo, sus ojos verdes brillantes se achinaron apenas en cuanto me quité la mía. Le devolví la sonrisa, tratando de hacerla sentir segura y cómoda. Allison respiró hondo mientras sus manos temblorosas se llevaban a los costados de la cara. Con lentitud, retiró las cintas de la mascarilla de detrás de sus orejas. Contuve la respiración, expectante, mientras ella deslizaba la tela. Cuando vi su rostro, me quedé sin palabras. Ella me miraba, ansiosa, buscando una reacción que yo era incapaz de darle en ese momento. Se cubrió el rostro con las manos y se giró, avergonzada. Me incliné hacia adelante para tomar sus antebrazos con suavidad, guiando sus manos lejos de su cara y luego sosteniéndolas entre las mías. Eres aún más hermosa de lo que imaginé. Una sonrisa lenta se dibujó en su rostro, casi partiéndolo en dos. Y lo decía en serio. Allison era la chica más hermosa que había visto en mi vida. Ya sabía que era linda antes, pero me cuesta explicar la perfección absoluta de su cara al verla completa. Sus labios eran carnosos y rosados, su piel parecía porcelana pulida, y su sonrisa era simplemente impecable, enmarcada por un par de hoyuelos adorables. En ese momento, no entendía qué era lo que la tenía tan preocupada. Seguimos platicando un rato más, y después de un tiempo supe que tenía que besarla. Me habría odiado si no daba el siguiente paso. Como dije, no soy precisamente bueno con las chicas, así que seguía dudando, seguía demorándome, al final, decidí simplemente preguntarle si podía besarla. Terminé preguntándole dónde estaba el baño. Salí de la habitación cubriéndome la cara con las manos, regañándome por ser tan cobarde. Encontré el baño y abrí la llave del agua para mojarme un poco la cara. Me di una charla rápida mientras me miraba fijamente en el espejo. Ponte las pilas, hombre. La ansiedad no hacía más que crecer, y también la cantidad de sudor. Aunque Allison no había mencionado nada, estaba convencido de que debía oler terrible. No me enorgullece, pero empecé a hurgar en su baño buscando algo que pudiera usar para mejorar mi aspecto antes de acercarme aún más a ella. Me sorprendió lo vacíos que estaban los cajones debajo de su lavabo. La mayoría de las chicas que conozco tienen un suministro interminable de productos de belleza. Me costó encontrar algo, hasta que me arrodillé para abrir el gabinete de abajo. Estaba lleno de cosas, pero nada de lo que esperaba. Había una colección de objetos al azar. Relojes, gorras, máscaras, incluso una billetera, y todo parecía ser de hombres. Lo que realmente llamó mi atención fue un reloj plateado que estaba justo al frente. La última vez que hice videollamada con Alex, me mostró uno exactamente igual.
Nervioso, lo tomé y le di la vuelta en mis manos, revelando justo lo que no quería ver. El nombre de Alex, grabado en la parte de abajo. Maldita sea. Mis peores temores se confirmaban. Allison seguía viendo a Alex, tal vez incluso a otros tipos. Me estaba engañando. Furioso, salí del baño dando un portazo. Ni siquiera me importó haber dejado mi máscara en el cuarto de Allison. No quería verla, no quería hablar con ella para nada. Alex había estado en su casa desde que empezamos a salir, y yo sabía cómo era él. Lo que había visto era suficiente para no dejar lugar a dudas. Saqué mi teléfono del bolsillo, con las manos temblando mientras buscaba a Alex en mis contactos. Lo llamé. Sin respuesta. Clásico de Alex, pensé. No era la primera vez que algo así pasaba, y él siempre era demasiado cobarde para asumir lo que hacía. Marqué su número una segunda vez, pero apenas empezó a sonar, una avalancha de mensajes de texto de Allison apareció en mi pantalla. ¿Por qué te fuiste? Regresa, amor, puedo explicarlo. En serio, por favor, no es lo que piensas, solo vuelve, por favor. Lo siento, no sé qué viste, pero te juro que tiene una explicación, solo necesito verte cara a cara. No respondí ninguno. Puse el teléfono en silencio para que el constante ding no me volviera loco. Llegué a mi casa en tiempo récord, impulsado solo por la rabia. Me dejé caer en el sillón y luché contra las ganas de escribirle a Allison. En vez de eso, dejé el teléfono boca abajo en la mesa de centro y me acosté. Temprano en la mañana, me desperté sobresaltado, sin saber ni cómo me había quedado dormido estando tan molesto. Con algo de miedo, volteé el teléfono y vi, como esperaba, millones de mensajes sin leer de Allison. De Alex, claro, nada. Pero una notificación me llamó la atención. Un Snapchat de Allison. Casi no hablábamos por esa aplicación, y ya no pude contener la curiosidad. Así que lo abrí. Era un video de ella frente al espejo del baño, justo donde yo había estado anoche. Era la primera vez que me mandaba una foto o video de ella sin su máscara puesta, y de nuevo me impresionó lo hermosa que era. Me sentí ablandándome un poco, hasta que leí el texto que había escrito. Ni siquiera esperaste a que me quitara la máscara. Confundido, volví a mirar su rostro. Había levantado una mano a la altura de su mandíbula, moviendo el pulgar contra el hueco debajo de su oreja. Se hundió el pulgar en la carne con tanta fuerza que verlo me puso la piel de gallina. Esa sonrisa perfecta se ensanchó aún más mientras hundía su pulgar en la parte trasera de su mandíbula, y el costado de su cara se desprendió. Solté el teléfono de inmediato, todavía confundido pero, más que nada, completamente aterrado. No quería ver el resto, y no tuve que hacerlo. Para cuando reuní el valor de mirar otra vez, el video ya había terminado. Allison no volvió a intentar contactarme. Hasta ahora no lo ha hecho, y me considero afortunado si nunca más vuelvo a verla. Llamé a la policía de inmediato. Al principio se burlaron de mí, pero se interesaron más cuando les conté algunas de las cosas que había encontrado en su departamento. Al parecer, varios chicos habían desaparecido en la zona últimamente, así que decidieron pasar a revisar, por si acaso. Cuando llegaron, Allison ya se había ido. No la encontraron, pero sí encontraron el escondite de trofeos que había dejado en ese gabinete, todo robado a los chicos desaparecidos. Y lo peor de todo. Encontraron el cuerpo de Alex, había sido torturado durante un par de semanas, pero lo habían matado apenas la noche anterior. Estoy devastado, por decir poco. No solo perdí a mi mejor amigo, sino que pude haberlo salvado. Debí haberme alarmado cuando dejé de saber de él por un tiempo, pero últimamente no he estado viendo a mucha gente. Además, ahora sé que los ruidos que anoche me parecieron graciosos no eran lo que Allison dijo que eran. Eran los gemidos de un hombre muriendo de dolor. Eran los desesperados golpes de Alex, en su último intento de pedir ayuda. El monstruo debajo de tu cama no siempre está ahí para asustarte.
Estaba acostado solo en mi habitación cuando escuché la voz. Era profunda y áspera, provenía de debajo de mi cama. Oye. Llamó la voz. Me dije a mí mismo que solo lo estaba imaginando. Oye, niño. Repitió la voz. Encogí las rodillas contra mi pecho y me metí debajo de la cobija, tratando de bloquear la voz y el viento frío que entraba por la ventana, haciendo ondear las cortinas. ¿Quién eres? Pregunté. Soy el monstruo debajo de tu cama. Respondió la voz. ¿Quieres decir que eres real? ¿Qué quieres decir? Dijo el monstruo. Por supuesto que soy real. ¿Tienes un nombre? Por supuesto que tengo un nombre. Oh, bueno, ¿cuál es? Frank. ¿Frank? Sí. Respondió el monstruo. ¿Algún problema con eso? No. O sea, no lo sé. Dije. Solo que no suena muy monstruoso. Bueno, mis padres no querían que fuera un monstruo. ¿De verdad? ¿Qué querían que fueras? Un dentista. Eso es gracioso. Dije. Sentí como empezaba a sonreír. ¿Y qué quieren tus padres que seas? No lo sé, oye, Frank. ¿Sí? ¿No vas a, no sé, asustarme o algo? ¿Qué? ¿Por qué haría eso? Bueno, eres un monstruo, ¿no? Sí, claro que lo soy, pero eso no significa que asuste a los niños pequeños. Pero pensé que ese era tu trabajo. Mi trabajo es asustar a la gente. Respondió. Pero solo a la gente mala. ¿Soy una mala persona? No. Dijo. Pero tú no eres a quien vine a asustar. ¿A quién viniste a asustar? Al hombre dentro de tu closet. La piel de mis brazos se erizó. Quise preguntarle qué quería decir, pero me quedé en silencio cuando escuché un ruido proveniente del closet. La puerta crujió al abrirse y pude oír pasos suaves deslizándose sobre el suelo de mi habitación. No me atrevía a asomarme fuera de la cobija. Los pasos se detuvieron. Escuché una respiración pesada justo al lado de mí. Cerré los ojos con fuerza. El refugio cálido de la cobija desapareció cuando algo la arrancó de un tirón. Me abracé las rodillas y me preparé para lo peor. Un grito desgarró la noche, seguido del sonido de vidrios rompiéndose. Abrí los ojos apenas un poco y vi un cuchillo en la alfombra junto a mi cama, la hoja brillando a la luz de la luna. Mis padres entraron corriendo en la habitación y me preguntaron qué había pasado, pero no supe qué decirles, solo que alguien había estado escondido en mi closet y que había saltado por la ventana. Llamaron al 911 y la policía llegó de inmediato. Capturaron a un hombre llamado Gary Thompson corriendo por las calles, a unas cuadras de distancia. Estaba cubierto de sangre y de vidrios rotos. Encontraron su auto abandonado en nuestra propiedad y, dentro, hallaron cinta adhesiva, cuchillos, barbitúricos y una videocámara. Por lo que supe, su abogado alegó demencia, y ahora Gary está recluido en un hospital psiquiátrico para criminales dementes. Nunca volví a saber de Frank, el monstruo. Pero el oficial que arrestó a Gary me dijo que, en la celda del hospital, el hombre nunca duerme en la cama. Les dice a los doctores que tiene terror de Frank, el monstruo debajo de su cama. Trabajé en una residencia de ancianos y algunas personas mayores son simplemente malas. Yo pensaba que los ancianos debían ser dulces y amables. Mis abuelos lo eran, así que asumí que todos los viejitos eran buena gente. Cuando empecé a trabajar en el asilo, pensé que sería un trabajo sencillo. Imaginaba a las ancianas consintiéndome, queriendo pellizcarme las mejillas, y a los viejos contándome historias de guerra y diciéndome lo afortunados que éramos los jóvenes hoy en día. Pero no fue así. En la primera semana me escupieron, me golpearon, me arrojaron cosas. Un viejo desgraciado me pegó en la frente con un adorno pesado y terminé necesitando puntos. Eran implacables.
Viejos crueles que parecían disfrutar causando dolor y malestar. No todos eran así, claro, pero sí parecía haber una especie de pandilla entre ellos, sentados siempre juntos, maquinando cómo hacerle la vida imposible a los demás. El señor Irons era el líder. Me hubiera encantado saber de dónde sacaban tanta energía. El tipo tenía 105 años, y aún así se movía como un niño, y era fuerte. Una noche intenté llevarlo a la cama, y me atrapó en una llave al cuello mientras me susurraba al oído. No te metas conmigo, muchacho, o te romperé el cuello como si fuera una ramita. Y lo confieso, pensé que de verdad iba a matarme, pero luego simplemente me soltó y se rió en mi cara. Eres tan patético como mi hijo muerto. Gritó mientras me miraba desde arriba. Pero con quienes realmente sentía lástima era con los otros ancianos, los más frágiles. Esa pandilla los molestaba constantemente. Se la tenían jurada a uno en especial, el pobre de Michael. Lo habían traído al lugar pocos días antes de que yo empezara. Nadie sabía de dónde había salido, simplemente apareció ahí. Una vez lo estaba ayudando a cambiarse la ropa, porque el señor Irons le había tirado té caliente en el regazo. Michael me miró con una expresión triste. Yo no debería estar aquí, me dijo. Lo miré confundido. ¿Cómo dices, Michael? No soy viejo. No soy malditamente viejo. Sollozó. Me agarró del brazo y me miró directo a los ojos. Llama a mi esposa. Ella te lo dirá. Me pidió, con lágrimas corriendo por su rostro. Empecé a compadecerme de él de verdad. ¿Cómo se llama tu esposa, Michael? Le pregunté mientras él se llevaba la mano al rostro. No recuerdo su nombre. ¿Por qué estoy aquí? Dijo con la voz rota, confundido y al borde del llanto. Lo acosté y seguí revisando a los demás residentes. Fue entonces cuando noté que la pandilla de ancianos había desaparecido. Los busqué por todos lados, y lo único que se me ocurrió fue el sótano. Bajé y empecé a buscar. Fue entonces que escuché un llanto proveniente del fondo. Me fui acercando lentamente en la oscuridad. El llanto se convirtió en súplicas. Encontré un interruptor y encendí la luz. Los viejos desgraciados estaban reunidos alrededor de algo. Al acercarme, me di cuenta. Tenían a una empleada, una chica joven llamada Mary, inmovilizada en el suelo. Suéltenla. Grité. Todos se voltearon y me bufaron. Corrieron hacia mí como perros rabiosos. Se movían en 4 patas, de forma antinatural. Empecé a lanzar golpes como loco, pero me superaron. Lo siguiente que recuerdo es despertar en el sótano. Ya no había nadie. Ni siquiera Mary. Llamé a la administración para denunciar lo ocurrido, para que hicieran algo con esos ancianos, pero no quisieron escucharme. Esa noche, al llegar a casa, no podía dejar de pensar en lo que le iban a hacer a la pobre Mary. Incluso empecé a dudar de mi cordura. ¿De verdad vi lo que vi? Claro que no, esas cosas raras no existen. Me dije. Estaba preparando algo de comer cuando escuché ruidos en el patio trasero. Agarré un palo de hockey que tenía por seguridad y salí. Miré a mi alrededor con cautela. El corazón me latía a 1000 por hora. Escuché risas agudas desde el gran roble que tengo al fondo. Cuando miré hacia arriba, me horroricé. ¿Qué carajo, señora Janet? ¿Qué demonios hace ahí arriba? ¿Por qué no está en el asilo? Grité, furioso. Ella me miró y soltó una risita antes de lanzarse desde el árbol directamente sobre mí. Me golpeó con fuerza, haciéndome caer, y aterrizó de pie como si nada. Me levanté mientras ella corría hacia mí. Levanté el palo de hockey y le di con fuerza en la cabeza. Cayó al suelo, pero se levantó como si nada, se sacudió el polvo y saltó la reja para huir. Traté de seguirla, pero no pude alcanzarla. Corría como el diablo, la vieja bruja. Al día siguiente, en el trabajo, hice todo lo posible por no dejar que esos viejos desgraciados me afectaran. Pobre Mary, seguro estaba demasiado asustada para volver, porque no apareció en todo el día. Mientras hacía las revisiones, pasé frente al cuarto de la señora Janet. Estaba sentada en su cama, mirándome en silencio con una sonrisa siniestra dibujada en el rostro.
Ya casi terminaba mi turno y estaba esperando a que llegara el personal del turno de noche. No veía la hora de largarme. Siempre llegaban tarde. Mientras esperaba con paciencia, escuché un grito que venía del cuarto de Michael. Pensé que algo le había pasado, así que corrí directo a su habitación, y lo siguiente que supe fue que desperté en el sótano con un dolor de cabeza insoportable. Dos de esas criaturas ancianas me estaban sujetando mientras el señor Ion se alzaba sobre mí. No llegas a mi edad con tanta energía solo tomando jugo de ciruela, si sabes a lo que me refiero. Dijo, con una sonrisa burlona. Sacó un cuchillo raro, con una forma extraña. Luego él y los otros ancianos empezaron a cantar algo que no entendía, como un ritual sin sentido. Grité para que me soltaran. Me retorcí con todas mis fuerzas, pero eran demasiado fuertes. El señor Ion se cortó la mano con la hoja y me roció con su sangre. Luego miró a los demás. Este es mío, dijo, sonriendo. Y entonces se inclinó para besarme. Cuando volví en mí, un dolor punzante me recorrió todo el cuerpo. Me dolían los huesos, estaban débiles. Tenía una jaqueca terrible. Estaba en la sala de televisión, sentado en uno de los sillones reclinables. Mis piernas no respondían. No podía levantarme. Bajé la mirada a mis manos, y no podía creer lo que veía. Dos de los del turno de noche ya habían llegado. Entraron a la sala donde estaba. Me miraron, y luego se miraron entre ellos. ¿Por qué, cada vez que desaparece un miembro del personal, nos tiran encima a otro viejo senil? Vamos, llevemos a este a su cuarto. Los dos cuidadores me agarraron de los brazos para levantarme. Yo no debería estar aquí. No estoy viejo, no estoy viejo. Intenté gritar mientras me arrastraban por el pasillo. Guárdate ese cuento para alguien a quien le importe, vejete. Entonces, sobre todo ese asunto de que la IA no puede contar los dedos. Hace unos días, Rob, el nuevo pasante, entró a mi oficina como a las 3 de la tarde. Estaba pálido. Carajo, parecía enfermo. Rob, ¿estás bien, hombre? Le dije, levantando la vista de mi estación de trabajo. La última versión beta de nuestro modelo de inteligencia artificial estaba en las etapas finales de compilación. Había sido nuestro proyecto más importante durante casi 9 meses. Rob tragó saliva con dificultad. Yo, no lo sé. Encontré un problema. Dijo. Eso me hizo levantar una ceja. ¿Un problema con el nuevo modelo de IA? Pregunté. Si era así, podríamos tener un serio inconveniente. Había mucho en juego con el lanzamiento de este nuevo software. Vi cómo Rob respiraba hondo y se obligaba a calmarse. No exactamente. Déjame mostrarte algo. Rob se acercó y puso su laptop en mi escritorio. La abrió. Mira esto. En la pantalla había una imagen generada por IA. En la parte inferior se veía claramente la marca de agua y el número de beta de nuestro nuevo software. Era una escena simple. Una mujer rubia sonriente comiendo ensalada. Una imagen estándar que usábamos para calibrar el modelo de aprendizaje. ¿Cuál es el problema? Pregunté. Los dedos. Mira los dedos. Dijo Rob. Miré más de cerca. La mano que sostenía el tenedor tenía 6 dedos. Rob, no te preocupes. Toda la industria de la IA ha estado lidiando con ese problema raro desde hace tiempo. Al diablo, ya es casi un meme. No es eso. Dijo Rob, con un quiebre extraño en la voz, y de repente me di cuenta de que Rob no estaba enfermo, estaba asustado. ¿Qué diablos está pasando, Rob? Pregunté, preocupado. Rob miró nerviosamente a su alrededor. Ven, quiero que veas algo. Lo seguí hasta el umbral de mi oficina, desde donde se veía todo el mar de cubículos donde decenas de empleados trabajaban. Rob escaneaba los cubículos, los ojos moviéndose de forma rápida y errática. Se detuvo y señaló a uno de los trabajadores. Un tipo corpulento, ya mayor, que trabajaba en un escritorio no muy lejos de mi oficina. Ese de ahí.
Creo que se llama Eric. Eric Simmons, uno de nuestros chicos de bases de datos. ¿Conoces a Eric? Ha trabajado aquí tantos años como yo. Le dije, sin saber a dónde iba con esto. Cuenta los dedos de la mano con la que está usando el mouse. Dijo Rob. Rob, esto se está volviendo raro. Empecé a decir. Solo, confía en mí. Insistió Rob. Suspiré. Conté los dedos en la mano de Eric. 5. Tiene 5 dedos, Rob, igual que tú y yo. Le dije. Tal vez el estrés de la entrega le estaba afectando. Bien, ahora, no lo mires directamente. Mira, ahí, ese póster motivacional en la pared detrás de él. Y luego, como desde el borde de tu visión, cuenta los dedos. Dijo Rob en voz baja. Rob, escúchame, este trabajo es estresante, lo entiendo. Tómate la tarde libre, empieza tu fin de semana. Te lo mereces, has trabajado como un animal. Por favor. Dijo Rob, interrumpiéndome. Su voz era casi una súplica. Solo, hazlo. Aún no sé del todo por qué le hice caso. Cerré los ojos y parpadeé varias veces. Me concentré en el póster, un impreso de oficina genérico, con una imagen de un equipo de remo y alguna frase trillada sobre trabajo en equipo debajo. Nunca le había prestado atención. Con la imagen en foco y la mano de Eric en el borde de mi visión, conté otra vez. 6. Parpadeé. Volví a mirar, directamente, la mano de Eric. 5. Conté de nuevo. 5. 4 dedos y un pulgar. Ninguna duda. Volví a mirar el póster, dejando que mis ojos se enfocaran como en uno de esos viejos carteles en 3D de los años 90. Volví a mirar la mano de Eric. 6 dedos. Un pulgar y 5 dedos completos. Rob vio la expresión en mi rostro. Tú también lo viste, ¿verdad? Yo, ¿qué demonios? Logré decir. Regresa a tu oficina conmigo. Intentaré explicarlo. Dijo Rob. De vuelta en mi oficina, Rob señaló su laptop. Cuando me integré al equipo, me asignaron revisar el problema del número incorrecto de dedos. Así que empecé desde lo más básico, ejecuté un algoritmo de patrones simples con muchas imágenes de manos. Usé estas. Dijo, señalando la pantalla. Había docenas de imágenes de manos. Manos sosteniendo platos con comida. Manos sujetando vasos plásticos de fiesta. Pero por los fondos y ciertas caras, reconocí esas fotos. La fiesta de Navidad de la empresa. Dije. Exacto. Dijo Rob. Ya estaban en la unidad compartida, sin problemas de derechos, y esto solo era una prueba básica que nunca iba a usarse para nada serio. Solo necesitaba algunas imágenes para comenzar. Así que usé el modelo base de IA en el que ya estamos trabajando y las pasé por él. Obtuve un montón de imágenes con el número incorrecto de dedos. Pero aquí está el asunto, no sé por qué. Revisé el código. No hay ninguna razón para que contar dedos sea un problema. Como dijiste, ya es casi un meme, pero alguien se ha detenido a preguntar por qué. ¿Por qué algo que puede generar un rostro fotorrealista no puede contar dedos? Las computadoras son mucho mejores para contar que para recrear estética o rasgos faciales. Rob, escucha, estos modelos de IA son algunos de los programas más complejos jamás creados. Vamos a estar encontrando detalles raros por décadas. Le dije, intentando convencerlo, y convencerme también. Sí, yo pensé lo mismo. Así que hice otra prueba. Con una docena de imágenes de manos falsas de plástico como modelo base. Y las pasé por el mismo modelo de IA. Cada imagen generada tenía el número correcto de dedos. Dijo Rob. Abrió otra carpeta en su laptop. Otra presentación de imágenes de manos, pero todas falsas. Manos de maniquí, esas manos de madera articuladas para arte, guantes en exhibidores, todas con el número correcto de dedos. Usé exactamente el mismo algoritmo. No tiene sentido que estas salieran distintas. Entonces, ¿qué estás diciendo? ¿Y qué tiene que ver esto con la mano de Eric? Pregunté. Rob exhaló despacio. Estoy diciendo que no creo que el modelo de IA esté generando mal el número de dedos. Creo que el modelo de IA está en lo correcto.
Creo que está viendo algo que nosotros no podemos ver. Solté una risa nerviosa. ¿Qué? Que los humanos tenemos un dedo oculto secreto que los modelos de IA pueden ver y nosotros no. Rob no devolvió la risa. Nuestras manos están en las fotos de la fiesta de Navidad. Involuntariamente, bajé la mirada hacia mi mano. 5 dedos. Esta vez Rob sí rió, pero fue breve y seco. Yo he estado haciendo lo mismo. Mirando mis manos desde todos los ángulos, tratando de enfocar de distintas formas. Nada. Entonces, ¿qué significa todo esto? Dije, apartando la vista de mi mano. Rob se encogió de hombros. No tengo idea. No tengo suficientes datos para saber si esta anomalía está en todos o no. Necesitaría una muestra mucho más grande para empezar a modelar patrones o tendencias. ¿Las manos de todos salieron con el número incorrecto de dedos? Pregunté, sin estar seguro de qué respuesta prefería. Rob negó con la cabeza. No. Aproximadamente 1 de cada 10. Eric fue uno de ellos, por eso te lo señalé. Doug, el de contabilidad. Janet, en recursos humanos. Y el director ejecutivo. Por eso vine contigo. Eres la persona de mayor rango en la empresa que no mostró el número incorrecto de dedos cuando pasé las fotos por el modelo. Rob, esto es una locura. Tiene que ser algún error de software. Da miedo, lo admito, pero... Me detuve, sin saber cómo continuar. Lo sé, pero... Rob hizo una pausa, y pude ver que elegía sus palabras con mucho cuidado. Soy muy bueno con esto. Si pudieras ver los datos como yo los veo, realmente ver el código, lo entenderías. Este software está funcionando correctamente. Lo que está mal es, la realidad. Miró hacia abajo, como si él mismo se diera cuenta de lo absurdo que sonaba eso. Pero cuando volvió a hablar, su voz tenía una seriedad que me puso la piel de gallina. Algo está muy mal con algunas personas aquí. Respiré hondo. Maldita sea si no estaba empezando a sonar convincente, sino por lógica, al menos por pura convicción. Aún así, lo que decía era una locura. Decidí buscar un punto medio y dejarle la pelota de vuelta. Entonces, ¿qué sugieres que hagamos? Le pregunté. Todavía no lo sé. Voy a pasar el fin de semana tomando más fotos. Necesito saber hasta dónde llega esto. Dijo Rob. Eso me dio un mal presentimiento. No solo estaba empezando a sonar cada vez más desequilibrado, sino que un empleado nuestro siendo arrestado o volviéndose viral por andar tomando fotos a las manos de la gente en la calle era lo último que necesitábamos. Rod, como te dije, vete a casa, descansa. Si quieres seguir investigando esto, está bien, pero hazlo con discreción. Sí, supongo que tienes razón. Necesito pensar más en esto. Estaré de vuelta el lunes por la mañana, ¿de acuerdo? Tal vez después de una buena noche de sueño todo tenga sentido. Dijo Rob, y me pareció ver un pequeño destello de alivio en su rostro. Rob se fue. Volví a trabajar en mi parte del código, principalmente ajustes de interfaz y diseño. Rob era realmente el genio detrás del núcleo del modelo de IA. Una hora antes de la salida, levanté la mirada y vi a Eric parado en la puerta de mi oficina. Ah, hola Eric. Perdón, no te vi ahí. Dije. Eric sonrió. No te preocupes. Solo pasaba a preguntar, ¿de qué hablaban tú y Rob más temprano? Parecía algo intenso. Preguntó. Su voz sonaba casual, pero por alguna razón noté un leve filo en la pregunta. Oh, nada. Solo resolviendo algunos errores finales con el modelo de IA. Respondí. Solté una pequeña risa. El pobre muchacho sigue intentando ajustarlo de las manos en las imágenes. La sonrisa de Eric se desvaneció. Luego volvió rápidamente, pero esta vez se sintió forzada. Y entonces ocurrió algo muy extraño. Eric caminó hacia mi escritorio y, de una forma muy deliberada, estiró la mano y tocó mi escritorio con la punta de los dedos, abriéndolos bien. Me está mostrando la mano a propósito, pensé, sintiendo un leve escalofrío. Eric habló.
Sí, es un problema bastante difícil, lo entiendo. Espero que Rob no se culpe si no logra resolverlo. No había nada específicamente amenazante ni en su tono ni en sus palabras, pero había algo justo debajo de la superficie, que me hizo querer salir corriendo. Eric retiró lentamente su mano de mi escritorio, y sin decir nada más, se dio la vuelta y salió de mi oficina. Me quedé ahí sentado unos momentos. He trabajado en tecnología el tiempo suficiente como para dejar pasar rarezas de los tipos técnicos. Es parte del paquete, sobre todo en desarrollo de software de alto nivel, donde la personalidad empieza en peculiar pero encantador y termina en jodidamente raro. Pero aún así, había trabajado con Eric por años y nunca había salido de una conversación con él sintiéndome tan inquieto. Había tenido suficiente por ese día. Me aseguré de guardar todo mi trabajo y respaldarlo en el servidor de archivos de la empresa, bloqueé mi estación de trabajo y me fui. Mientras bajaba por el pasillo me crucé con Doug, de contabilidad. Me miró, me sonrió con una expresión que no tocaba sus ojos, y con los dedos bien extendidos me saludó alegremente diciendo: "Que disfrutes tu fin de semana". Janet, de Recursos Humanos, estaba en el vestíbulo, actualizando algo en el gran tablón de anuncios. Cuando me vio, sonrió y comenzó a golpear suavemente con las uñas, una por una, sobre el borde del tablero mientras yo pasaba. Manejé de regreso a casa. Traté de no pensar en nada de eso durante la noche. Traté con todas mis fuerzas de no mirar mis manos ni contar mis dedos. Intenté ver la televisión, pero me la pasaba distraído, contando los dedos de los actores, las actrices, los presentadores. Casi me meto en el partido de los Red Sox, pero en una toma la cámara hizo un primer plano de la mano del lanzador mientras la escondía detrás de su espalda. Apagué el televisor. Todos tenían el número correcto de dedos, pero seguía esperando parpadear o mirar de reojo y ver 6. Puse música, me tomé una cerveza y me fui a dormir. Me sentí mejor por la mañana y pasé un sábado y domingo normales, más convencido de que Rob simplemente había tenido una pequeña crisis por el estrés del proyecto y por no poder arreglar lo que yo volvía a pensar que era simplemente un error persistente y difícil de rastrear en el software. Decidí que hablaría con él el lunes en la mañana, y si era necesario, lo sacaría del proyecto por su propio bien. Y eso fue todo. Hasta el lunes en la mañana. No estoy en la oficina. Estoy en una cafetería a unas cuadras de mi casa. Aproximadamente a las 6:30, media hora antes de que normalmente salga a trabajar, mi celular comenzó a estallar con llamadas y mensajes. Rob estaba muerto. El noticiero matutino me puso al tanto, o al menos me dijo lo poco que sabían. El sábado por la tarde se metió en un altercado en un Target. Estaba siguiendo a la gente, tomándoles fotos a las manos. Un padre pensó que era un pervertido intentando sacarle fotos a su hija y lo golpeó, lo que escaló a una pequeña pelea que, por supuesto, alguien grabó con su celular. A ambos los dejaron ir con una advertencia. Eso ni siquiera habría llegado a las noticias, salvo por lo que ocurrió alrededor de las 3 o 3:30 de la madrugada del lunes, cuando un repartidor de periódicos encontró a Rob muerto junto a su carro, estacionado en el lote de la oficina. Usó su gafete para entrar al edificio cerca de la medianoche. Los registros mostraban que trabajó en su estación un par de horas. Luego borró varios archivos de su perfil y se fue. Y alguien lo mató. El repartidor lo encontró junto a su auto. Le habían destrozado la cabeza. Su laptop estaba tirada en el suelo, golpeada. La policía está buscando al tipo con el que se peleó el sábado, pero no creo que ese sea el asesino. Porque quien lo mató le cortó los dedos, y se tomó el tiempo de acomodarlos en 2 pequeñas filas ordenadas de 5, justo al lado de su cuerpo. Mi celular no para de sonar, pero no contesto. Estoy tomando mi café y contando dedos en las personas. Estoy pensando si debería ir a la policía, y contando dedos en las personas. Estoy contando dedos en las personas, y no sé qué más hacer. Espero descubrirlo antes de contar 6 dedos en la mano de alguien. Habitación 101.
Si te has registrado en el Hotel Non-Dormiunt en los últimos 10 años, probablemente te he estado observando. Me gusta mirar. Los detalles de cómo llegué aquí no están del todo claros. Solía trabajar como fotógrafo, de esos que contratan las esposas resentidas para atrapar a sus maridos siendo infieles. Mi última clienta, una mujer que hablaba rápido y fumaba aún más rápido, me contrató para atrapar a su esposo con su amante en el Hotel Non-Dormiunt. Su cabello estaba tan cubierto de spray que temí que se incendiara cada vez que encendía un cigarrillo. Empecé a decirle que jamás había oído hablar del hotel, y aunque era cierto, de repente me invadió una sensación rara. Siempre lo había conocido. Incluso había estado ahí antes. Los recuerdos regresaron de golpe. Recordé estar sentado en el regazo de mi abuelo en una habitación del hotel mientras mi abuela se preparaba para ir al teatro en una de sus visitas. También recordé haber recibido una bebida en el bar años después, de parte de un tipo que llevaba una mascarilla médica y que tenía un aire amenazante. Ni siquiera tuve que decirle que quería. Él simplemente lo sabía. En fin, acepté el trabajo, dispuesto a atrapar al tipo en plena acción con otra mujer. Me registré en la habitación 101, en el primer piso, mientras ellos estaban en el último. Saqué fotos discretas de ambos acaramelados en el bar, pero nunca volví a saber de la esposa. Las amantes se registraron de nuevo unas semanas después, y esta vez, nunca salieron. Abrí un pequeño agujero en la pared de su habitación y los encontré apaleados hasta la muerte en la cama. Los ojos del hombre habían sido arrancados y reposaban sobre la almohada junto a él. Fue entonces cuando desarrollé algo más que una simple afición. Una necesidad de observar. No es que solo me guste mirar, es que tengo que hacerlo. ¿Y qué mejor lugar para mirar que un hotel? Durante mi larga estancia aquí, he creado una buena cantidad de agujeros de observación, aberturas tan pequeñas que apenas son visibles al ojo humano. Pero yo sé dónde está cada una, cuidadosamente ocultas, mirando hacia los baños, las habitaciones, incluso algunas en el piso 17. Ya no visito ese piso. Ya sé lo que vas a decir. Sí, claro, soy un pervertido. Y bueno, técnicamente tienes razón. Soy un voyeur, y sí, busco a gente teniendo sexo, pero no es el acto físico lo que realmente me interesa. Claro, no me molesta ver a dos personas entregándose de verdad, pero lo que busco es otra cosa. Quiero ver su cercanía. Quiero sentir la intimidad que comparten. Meterme en ese momento de contacto piel con piel, aunque sea desde lejos. La gente me encuentra extraño, intenso, incómodo, así que no tengo mucho contacto físico con otros. Por eso me gusta tanto este lugar. La gente viene a los hoteles a follar. A veces paso días enteros sin dormir, sobreviviendo a base de un cóctel de pastillas para subir y bajar, solo mirando. Hay tanto que ver aquí. Llevo despierto 2 o 3 días, vagando por los pasillos, arrastrando las palmas abiertas por las paredes, sintiendo la energía de la gente tras ellas, puro éxtasis. Visitando mis agujeros de observación, apenas más grandes que la cabeza de un alfiler, pero que me permiten acceso completo a las vidas íntimas de extraños. De vuelta en mi habitación, una puerta cercana se cierra de golpe. Nuevos huéspedes en la habitación de al lado, justo mi suerte. No hay tiempo para esa siesta programada. Mastico una pastilla azul hasta reducirla a una masa pastosa en mi boca seca. La paso con un trago de whisky rancio. Moviéndome en silencio hacia la pared que me separa de los visitantes desprevenidos, retiro con cuidado el cuadro genérico que oculta mi agujero. Presiono mi ojo derecho contra él, cerrando el izquierdo para enfocar mejor. Solo hay una visitante, una mujer. Me paso la lengua, áspera como papel de lija, por los dientes sucios, limpiando los restos de la pastilla. La mujer se recuesta en la cama, ajena a los pecados que todavía manchan la colcha. Se la ve muy ida, probablemente bebió demasiado en el bar. Saca una bolsita con pastillas de su bolso. Parece que venía de fiesta. Me pego más a la pared mientras la veo meterse una pastilla en la boca, tomar un sorbo de agua y echar la cabeza hacia atrás para tragar. Repite el proceso con otra. Y otra. Una tras otra. No vino a divertirse. Vino a morir.
La escena es tan desoladora que casi quiero detenerme, gritarle que pare, pero no lo hago. Porque esta es la conexión más profunda que he sentido con alguien, el momento más íntimo que uno puede experimentar con otro ser. Los instantes previos a la muerte. Aplasto mi cuerpo aún más contra la pared, hasta que casi duele al recargar todo mi peso en la superficie dura. Me descubro deseando poder fusionarme con la pared. Si tan solo pudiera meter mi ojo a través del agujero, si tan solo pudiera acercarme aún más. Su respiración eventualmente se vuelve más lenta. Es claro que no le queda mucho tiempo, su mirada se ve perdida, enfocada en algún lugar o algo que los vivos no podemos conocer hasta nuestro final. Suspiro profundamente, admirando la belleza de este final pacífico, su aceptación de lo que está por venir. De pronto, su mirada se fija en el agujero por donde la observo, la venero. Mira a través de la pared, a través de mí en sus últimos momentos, un leve suspiro escapando de sus labios. Retrocedo de golpe, tambaleándome lejos de la pared y corriendo a colocar el cuadro en su lugar, luchando con lo que acabo de ver, no, con el hecho de que me vio. Instintivamente agarro otra pastilla azul, y una naranja para tranquilizarme. Las aplasto hasta hacerlas polvo, las acomodo en líneas y, sellando mi fosa nasal izquierda con el pulgar, las aspiro rápidamente. Mi nariz tiembla, pica, pero el alivio es inmediato. Entonces veo una burbuja de pintura en la pared junto a mí. Con cautela, extiendo una mano para investigar, solo para descubrir que la protuberancia está llena de algo. La pincho ligeramente con el dedo índice, retirándome de inmediato cuando la burbuja se contrae y luego se abre, partiéndose horizontalmente al medio. Miro con horror absoluto cómo la protuberancia se abre para revelar un ojo, brillante y demasiado real. Su pupila, enorme, se dilata en respuesta a la luz amarilla de la habitación, moviéndose hasta enfocarse en mí. Las ampollas empiezan a brotar lentamente, luego de forma cada vez más rápida y descontrolada, hasta que las paredes que me rodean, que me atrapan, se cubren de pequeñas protuberancias. Me digo a mí mismo que debo girarme, salir corriendo, pero estoy clavado al suelo, obligado a observar cómo las burbujas revientan todas al mismo tiempo, revelando más de lo mismo. Más ojos, un líquido viscoso escurriendo de cada abertura, goteando por las paredes y formando un lodo oscuro en el suelo. Con el estómago revuelto, me doblo para vomitar, pero no sale nada. No puedo recordar la última vez que comí algo que no haya salido de una botellita naranja. Me enderezo y descubro que todos los ojos se han fijado en mí, vigilándome. Estas paredes tienen ojos, y estoy atrapado en su mirada. La botella de whisky en la mesa auxiliar. Actúo antes de pensar. La agarro y la rompo contra el borde de la mesa, creando una superficie afilada. La clavo en la pared, atravesando varios de esos órganos antinaturales. Un fluido repulsivamente espeso salpica mi brazo, pero los ojos revientan y desaparecen, así que sigo, golpeando sin control, arrastrando el vidrio roto a lo largo de la pared para reventar filas enteras. Pero todo es en vano. La pared se hincha y burbujea, creando un nuevo ojo detrás de cada uno que destruyo. No hay nada que pueda hacer, y no puedo concentrarme, no puedo pensar con todos estos ojos viéndome. Me dejo caer en la cama, acurrucándome, apretando los ojos cerrados, cubriéndome el rostro con las manos como un intento desesperado de protegerme. Un estruendo ensordecedor me saca brevemente del pánico. Aparto las manos y veo cómo el techo se resquebraja sobre mí, abriéndose en una grieta oscura. El abismo sobre mí se mueve como una boca, ordenándome simplemente. Hazlo. Desesperado por algún alivio, por cualquier final, tanteo a ciegas la botella rota. No pienso, solo actúo. Levanto la botella con manos temblorosas y la hundo en mis propios ojos, una y otra vez, aullando de dolor, hasta que la vista desaparece por completo y mi rostro queda destruido, hasta que finalmente me libero de esas miradas aplastantes. Una euforía delirante me invade. Pero la sensación placentera dura poco, porque sé que los ojos siguen mirándome. Lo sé por los sonidos. Exagerados, húmedos hasta lo nauseabundo. Puedo oírlos parpadear.
Vendí mi nombre en una encrucijada. Tomé otra mirada al post-it en mi mano y revisé la letra garabateada por centésima vez desde que Cheryl la escribió para mí. 1. Un corazón de un animal que haya sufrido. 2. Una pequeña caja de madera lo suficientemente grande para contener el corazón. 3. Tierra de un cementerio. 4. Enterrar el corazón dentro de la caja y sepultarla en una encrucijada bajo la tierra del cementerio. 5. Pronunciar el nombre que te dije. Todo esto sonaba como una completa estupidez, por supuesto, y ni siquiera habría considerado hacerlo si no hubiera visto con mis propios ojos de lo que Cheryl era capaz. Si lo que decía que era posible realmente lo era, entonces. El corazón del animal fue fácil de conseguir, considerando la cantidad de gatos callejeros llenos de cicatrices que rondaban por el vecindario. Extraerlo, sin embargo, requería más habilidad y entereza de la que yo tenía. Afortunadamente, conocí a un estudiante de veterinaria que estaba buscando un poco de morfina. La caja de madera la conseguí en una tienda de segunda mano. Me preocupaba que alguien me reclamara por tomar tierra del cementerio, pero no puedes recibir quejas si nadie te ve hacerlo. Resulta que las encrucijadas son más difíciles de precisar de lo que uno pensaría. En la mayoría de las tradiciones, son lugares donde los mundos se cruzan. El punto medio entre dos realidades. Al principio pensé que una esquina de calle sería suficiente. Pero, después de pensarlo un minuto, me di cuenta de que eso no era realmente donde los reinos se encuentran. Barrios, sí, pero no mundos. En términos abstractos, un barrio es igual que otro. Un intercambio vial, en cambio. Una barrera que rodea caminos y separa la ciudad. Si existe una mejor definición moderna y abstracta de una encrucijada, me gustaría oírla. Así que ahí estaba yo, en medio de la noche, parado en el cruce de las autopistas I-10 e I-17, con una caja enterrada lo suficientemente profundo como para quedar cubierta por la tierra del cementerio que había traído conmigo, dudando de mí mismo. La escena habría sido ridícula si no hubiera tenido que asesinar a un inocente gato callejero para llegar a este punto. Recordé el nombre que Cheryl me había dicho. Pensé que no podría hacerlo, considerando lo largo que era, pero ella insistió en que no necesitaría escribirlo. Tenía razón, porque con un solo pensamiento, las muchas sílabas que había recitado ese día volvieron a mi mente con perfecta claridad. Lo pronuncié. Nada sucedió. Maldita sea, Cheryl. Sabía que era demasiado bueno para ser verdad. Murmuré para nadie en particular. Hola, querido. Dijo una voz revestida de terciopelo a mis espaldas. Di un salto y me giré en busca de la fuente de la voz. Un hombre sin hogar con una sudadera raída y jeans sucios. Miró su propia ropa y rió entre dientes. Disculpa mi apariencia. Era lo mejor que pude encontrar. Observé al polvoriento vagabundo. Eres. Intenté decir su nombre otra vez, pero me detuve al darme cuenta de que no recordaba ni una sola sílaba. Ni siquiera la primera. ¿Cómo era posible si lo había dicho en voz alta hace menos de un minuto? Se rió de nuevo. ¿Eres nuevo en esto? Me sorprende que la anciana te haya dado mi nombre sin explicarte cómo funciona. ¿Anciana? Sí. Alguien mayor que tú. ¿Más sabia? Hizo una pausa. ¿Más inteligente? Traje a mi mente la imagen de Cheryl, una joven de cabello largo y negro con una rotativa selección de camisetas de bandas de metal, y me reí de la idea de pensar en ella como una anciana. Cheryl es más joven que yo. Ha pasado un buen tiempo desde que estuve aquí. Dijo mientras levantaba la vista hacia las autopistas sobre nuestras cabezas con una mirada curiosa, aunque impasible. Han construido cosas enormes, ¿cómo les llaman? ¿Autopistas? Sí, suena correcto. La calma en su voz y su actitud relajada no encajaban con lo que esperaba del hombre regordete que tenía enfrente, con una barba lo suficientemente grande como para hacerle competencia a Santa Claus. Mientras que la sudadera definitivamente gritaba sin hogar, la barba hablaba más de la variedad que grita en las esquinas, no de los que sostienen un cartón pidiendo dinero.
Ahora dime, humano. Dijo con un tono que no admitía evasivas. ¿Por qué me llamaste? Suspiré, tomé aire y dije. Quiero que tomes mi nombre. El hombre barbudo me miró fijamente. Mi nombre es. Y quiero que te lo lleves de una maldita vez. Mamá murió. ¿Qué fue lo que finalmente la mató? ¿Tienes que ser tan insensible? ¿Por qué no lo sería? Nunca hizo nada por ayudarme. Pero ella era tu madre. No fue una madre para mí. Y tampoco lo fue para ti. No sé por qué siquiera la defiendes. Si vas a ponerte tan terco con esto, entonces mejor me voy a... Lo siento, Tom. ¿Qué pasó? Anoche tuvo una sobredosis. ¿Creen que pudo haber sido intencional? ¿Dejó una nota o algo? No he podido encontrar nada, si es que lo hizo. No me sorprende. Nunca intentó explicarse antes. ¿Por qué lo haría ahora? Silencio. Tom. Solo me pregunto por qué te llamé. Yo también. ¿Debería molestarme en decirte cuándo será su funeral? Vete al carajo, Tom. Voy a decirte esto porque, a diferencia de la mayoría de mis hermanos y hermanas, en realidad me agrada la humanidad. ¿Hasta dónde puede agradarme una especie capaz de esclavizarme solo con pronunciar mi nombre? Claro. Tu nombre no significa nada para mí. No tiene valor. Suspiré. Temía que fueras a decir eso. ¿Qué querías a cambio de tomar mi nombre? Él sonrió. Los humanos. Para ese punto, yo ya estaba frustrado. No respondiste mi pregunta. ¿Qué querías a cambio de tomar mi nombre? Eso es porque no quiero hacerlo. La sonrisa desapareció detrás de la barba descomunal. Porque no soy tu esclavo. A pesar de estar atado a este cuerpo, por ahora, no puedes controlarme. Miré la tierra recién removida donde había enterrado el corazón dentro de la caja de madera. Oh, eso. Supuse que quien te dijo que hicieras eso solo intentaba asegurarse de que no dijeras mi nombre delante de ella. ¿Cómo dijiste que se llamaba? ¿Cheryl? Estuve a punto de confirmarle el dato, pero logré detenerme a tiempo. Los nombres son importantes. Sí, ya lo entendí. Solo dame la maldita lista de cosas. Necesitas tomarte esto en serio. Los nombres no son solo identificadores. Ni siquiera son solo descripciones de lo que algo es. Phoenix no es solo el nombre de la ciudad. Phoenix es la ciudad en sí misma. Una ciudad construida sobre las cenizas de otra. Luchando por años y luego resurgiendo. Pero sería lo mismo aunque no se llamara Phoenix. Estoy tratando de decirte que no lo sería. ¿Sabes algo sobre Tombstone? El pueblo turístico fue una de las ciudades más pobladas de todo el estado hasta que la plata se agotó. Ahora es solo un monumento a un único evento en la historia. ¿Una lápida? Exactamente. Los nombres influyen en lo que describen y a la vez son influenciados por ello. Uno es el otro. ¿Por qué querías deshacerte de quién eres? Porque no me gusta quién soy. El demonio sonrió. Chico listo. Le devolví la sonrisa a la cosa que me miraba con unos ojos inyectados en sangre. Parece que tengo algo que quieres, ¿no? Parece que sí. Pensé en Cheryl. Me había hecho un gran favor al darme el nombre de la cosa con la que estaba hablando. Pero, por supuesto, también había hecho algo terrible con ese pobre niño. Si te doy su nombre, ¿tomarás el mío? Pregunté. El demonio miró hacia la carretera mientras un auto solitario pasaba en la noche, dirigiéndose quién sabe a dónde por la I-17. ¿Sabes la importancia de las encrucijadas? Algo sobre ser un límite entre dos mundos. No es exactamente eso. Las encrucijadas llevan a múltiples lugares. Pueden llevarte a algo familiar. A algo nuevo. A algo desconocido pero, a la vez, conocido. Miré el paso elevado de la autopista y pensé en nuevos comienzos. ¿Tenemos un trato, joven?
El cuerpo desnudo de una mujer yace extendido sobre la cama manchada. Varias marcas cubren el interior de sus codos y entre sus dedos de los pies. Esa mujer es mi madre. Se mueve y sus ojos vidriosos se abren. Intenta hablar, pero lo único que sale de su boca son sílabas arrastradas que apenas se parecen a palabras. La comisura de sus labios se eleva apenas en una sonrisa, como si viera algo que le causa placer. Al principio creo que ese algo soy yo, pero me doy cuenta de mi error cuando veo la silueta detrás de ella, oculta bajo las sábanas y su cuerpo drogado. La mujer gira la cabeza y observa la figura que se arrastra fuera de las cobijas y se frota contra ella. Un momento después, la cabeza de un hombre asoma por las sábanas y besa el cuello de la mujer. Pero el hombre no la está mirando a ella mientras lo hace. Me está mirando a mí. Esa mirada me despierta el miedo habitual. El miedo a lo que pasará si no hago lo que quiere que haga. Así que avanzo y me uno a ellos en la cama. No es la primera vez. Y no será la última. Tienes un trato. Mi madre era una acumuladora. Después de vaciar su casa, finalmente entendí por qué. He tenido una relación complicada con mi madre durante muchos años, pero eso no hizo que fuera más fácil cuando recibí la noticia de su fallecimiento. De hecho, lo hizo aún más difícil de asimilar. No la había visto en años, y la culpa de haberla abandonado, junto con el dolor de perderla, por la pérdida de una relación que ni siquiera tenía realmente, era casi demasiado para soportar. Mi padre falleció cuando apenas estaba comenzando a entrar en la adultez, justo cuando me mudaba de la casa, y yo era el único hijo de una familia con pocas o nulas conexiones familiares. Dado que soy el último miembro sobreviviente de mi familia, fui naturalmente quien tuvo que asumir la carga de limpiar la casa de mi infancia. Esta tarea por sí sola no es nada fácil, ni físicamente ni emocionalmente, pero tenía mucho más que hacer que la mayoría, ya que mi madre era acumuladora. No siempre fue así, pero comenzó a mostrar comportamientos bastante preocupantes poco después de que mi padre falleciera, una extraña y, francamente, repugnante manifestación de su dolor. Noté que algo no andaba bien con mi madre cuando regresé de la universidad para pasar las vacaciones de invierno con ella y encontré nuestra casa, normalmente tan ordenada y limpia, completamente desordenada. Siempre he sido algo obsesivo con la limpieza, así que me encargaba de la mayoría de las tareas del hogar, pero la madre que conocía no habría permitido que la casa se deteriorara de la forma en que la vi ese día. Me abrí paso entre medio pie de basura acumulada en el suelo para encontrar platos apilados dentro y alrededor del fregadero de la cocina, montones de papeles apilados en la sala de estar, y comida esparcida por cada habitación en varios estados de descomposición. Mi madre se mostró avergonzada por todo eso, pero cuando insistí, se derrumbó, revelando que todo comenzó porque no soportaba deshacerse de nada que mi padre hubiera tocado. No podía lavar ningún plato que él hubiera usado, e incluso metió todos sus archivos y papeles de su oficina. Estaba claro que estaba pasando por un gran dolor emocional, su sufrimiento era tan grande que se manifestaba físicamente. Se quejaba de un dolor agudo en el cuello, de una niebla que nublaba su mente. Sentía mucha pena por ella, pero al final del breve mes que pasé allí, la motivación subyacente de su comportamiento acumulador claramente había ido más allá del duelo por mi padre. Por las noches, revisaba los botes de basura de los vecinos, sacando cartones de leche podrida, sobras desechadas y cualquier papel que pudiera encontrar, llevándolos dentro de la casa. Lo peor de todo era el zumbido, los ruidos monótonos de las moscas que habían invadido la casa, alimentándose del miserable desorden de mi madre. No sé qué me pasa. Lloraba mientras esparcía los papeles por el suelo, dispersaba la comida por la casa. No sé qué estoy haciendo, ni por qué, pero simplemente sé que tengo que hacerlo. Ojalá pudiera decir que fui más compasivo de lo que fui, pero estar en esa casa, me cambió. Cuando regresé a casa para el verano, esperaba que ella hubiera vuelto a ser como antes. Rápidamente me di cuenta de que esto era un error muy grande, había empeorado aún más.
me golpeó el hedor de carne podrida, leche agria y simplemente, inmundicia en cuanto entré. Ni siquiera pude pasar por el vestíbulo, que estaba abarrotado de basura de piso a techo. Y, de nuevo, el zumbido era tan fuerte que apenas podía concentrarme. Dejé claro que no me quedaría con ella si pensaba seguir manteniendo la casa en ese estado, que necesitaba ayuda seria, pero ella no quería escuchar nada de eso. Incluso negó rotundamente escuchar los sonidos del zumbido, aunque estos ahogaban sus palabras y la obligaban a levantar la voz, todo en nombre de mantener su acumulación. Realmente es cierto lo que dicen. La basura de un hombre es el tesoro de otro. Simplemente ocurrió que toda la basura era un tesoro a los ojos de mi madre. Y así, me fui. Durante los años siguientes, intenté buscar ayuda para ella, pero me rechazó una y otra vez. Terminé distanciándome de ella y desarrollé algunos procesos mentales extremos en torno a la limpieza, magnificando mi naturaleza ordenada hasta un nivel poco saludable. Esencialmente, me convertí en el opuesto polar de ella. Todas las superficies debían ser desinfectadas varias veces al día, los pisos barridos y fregados, todo escondido para que no pudiera encontrarse ni un solo indicio de una vida diaria y normal dentro de los 4 muros de mi apartamento. Temía terminar como ella, viviendo en un castillo de inmundicia, si dejaba que mi orden se deslizara aunque fuera un poco. Así que, no hace falta decirlo, no estaba emocionado con el trabajo que me esperaba en la casa de mi difunta madre. Podría haber contratado a un limpiador, pero mi estándar de limpieza es difícil de lograr. Me ponía nervioso pensar en lo que alguien más podría pasar por alto. ¿Desinfectarían debajo del jabonero en la ducha? ¿Pasarían el trapo por las molduras de las puertas 1, 2, 3 veces? ¿Encontraría un solo papel arrugado debajo de la cama, detrás de la estantería? Estaba claro que no podía confiar en nadie más para hacer el trabajo, así que tuve que hacerlo yo mismo. El olor nauseabundo era aún más asqueroso que la última vez que la visité hace más de 10 años, golpeándome a varios metros antes de llegar siquiera a la puerta. Ajusté mi mascarilla, lo que solo ayudaba marginalmente, y desbloqueé la puerta. Me costó un esfuerzo considerable abrirla. Tuve que inclinar mi peso contra la puerta para comprimir la basura detrás de ella lo suficiente como para deslizarme adentro. La apariencia del lugar era aún peor de lo que podría haber imaginado. Una capa de papeles arrugados de varios pies de altura cubría completamente el suelo. Cada superficie a la vista estaba llena de montones de comida en descomposición. Frutas y verduras estaban marrones y moldeadas, algunas liquefactándose parcialmente en charcos de lodo oscuro. Huesos desechados se distribuían por el desorden, con trozos de carne podrida aún adheridos. Las larvas se retorcían sobre la mugre en descomposición, enterrándose y saliendo de los agujeros. Y, de nuevo, lo peor de todo era ese sonido abrumador, el zumbido de las moscas que colgaban como una cortina oscura y temblorosa sobre las habitaciones. Suspiré de frustración, contemplando la idea de darme la vuelta y largarme, pero opté por ponerme a trabajar. No soporto ver un desorden, y una vez que supe cuán grave era realmente la situación, no pude dejarlo allí y esperar razonablemente que simplemente saliera de mi mente. Cuando digo que tomé día tras día de trabajo incansable, lo digo en serio. Alquilé una habitación en un hotel cercano, incapaz de dormir en la casa mientras aireaba el olor y tiraba hasta el último pedazo de basura en los contenedores que había rentado. A medida que el desorden se iba despejando, también lo hacía el enjambre de moscas. Colocaba cintas para moscas para atrapar a los insectos que seguían merodeando incluso después de cortarles el suministro. En general, me iba sintiendo más y más satisfecho con mi trabajo a medida que pasaban los días, hasta que finalmente la última de la basura fue eliminada y el número de moscas se redujo a solo unas pocas aquí y allá. El lugar se consideraría en buen estado para la mayoría de la gente. Claro, para mí eso no era suficiente. Regresé a la casa temprano para comenzar una limpieza más profunda, el tipo de limpieza que suelo hacer en mi propio lugar. Al ver las cintas para moscas, me sentí satisfecho al notar que los últimos insectos se habían caído en la trampa. Era la primera vez que no estaba constantemente dando palmadas mientras trabajaba, y me complacía poder trabajar sin la constante interrupción.
Estaba a mitad de camino limpiando y frotando las juntas de los azulejos del baño cuando volví a escuchar el sonido, un zumbido bajo y constante. Honestamente no estoy seguro si alguna vez se fue, o si simplemente me acostumbré a él. El pensamiento me hizo estremecerme. Girando la cabeza rápidamente, busqué el origen del ruido, pero no logré ver ni una sola mosca en la habitación. Me obligué a ignorarlo mientras volvía a poner mi cepillo en la junta. Pero aunque frotaba más rápido y más fuerte, esperando que el sonido de las cerdas rígidas moviéndose de un lado a otro contra la rugosa junta ahogara el sonido, era innegable. El bajo zumbido seguía ahí. Si acaso, estaba creciendo más fuerte. Me tembló el ojo y recordé, con gran molestia, las veces que mi madre respondía con ignorancia voluntaria a mis quejas sobre el sonido del zumbido cuando era claro como el día, tan irritante y repugnante. Puse algo de música para darle a mi mente algo, cualquier cosa, en que concentrarse. Afortunadamente, pude continuar con el siguiente par de horas de trabajo de esta manera, pero ya había subido el volumen hasta el máximo para la tarde. Mis sospechas iniciales eran correctas. El zumbido solo se hacía más fuerte, más ferviente, más agresivo, como si la fuerza invisible que causaba el sonido estuviera enojada conmigo. Incapaz de ignorar los sonidos ni un segundo más, recorrí la casa, sospechando que había pasado por alto un durazno podrido o dejado algún hueso de pollo en algún lugar, aunque parecía poco probable, considerando mi meticuloso enfoque de limpieza. Claro, no quedaba absolutamente nada atrás, ni siquiera mi propia cordura en ese momento, mientras me tiraba del cabello, mis ojos llenos de lágrimas mientras el zumbido solo crecía más fuerte. Caía al suelo, angustiado, apoyando mi espalda contra la pared del cuarto de mi difunta madre para descansar mi cuerpo adolorido. Fue entonces cuando lo sentí, una vibración suave que me hacía cosquillas en la espalda, el bajo zumbido incluso más fuerte al estar tan cerca de la pared. Junté 2 y 2, entonces, era mi mayor miedo, hecho realidad. Los insectos estaban atrincherados dentro de las paredes. Un miedo me invadió los sentidos mientras me giraba para presionar mi oído contra la pared. Un súbito crescendo del ruido confirmó mi horrible teoría. Prácticamente pude sentir las criaturas repulsivas agolpándose, chocando y arrastrándose unas sobre otras a través del espacio confinado. La idea me hizo estremecer la piel, pero me forcé a levantarme del suelo para moverme a lo largo de la pared, arrastrando mi palma abierta contra la superficie mientras escuchaba atentamente. Los sonidos retumbantes aumentaron a medida que seguía la pared desde el dormitorio hacia el pasillo. La vibración que entraba en mi mano se intensificó rápidamente mientras avanzaba por el pasillo y entraba a la sala, el sonido zumbante casi ensordecedor. Mirando hacia abajo, noté un pequeño agujero a unos pocos pies por encima de la moldura, algo que había pasado por alto en el caos del desorden original. Me incliné para entrecerrar el ojo contra el agujero, el zumbido tan fuerte que ahogaba completamente mis pensamientos, y vi solo un torbellino de movimiento, el aleteo de un par de alas. Me retiré instintivamente, tanto por miedo como por repugnancia, cuando el yeso que rodeaba el agujero comenzó a agrietarse. Luego, de repente, la pared explotó hacia afuera. Me lancé desesperado hacia atrás mientras un enorme enjambre de insectos voladores se soltaba en la habitación, su zumbido colectivo de alguna manera aún infinitamente más fuerte sin la insonorización de la pared que amortiguara el ruido. La horda de insectos enormes revoloteaba por la habitación con una sincronización perturbadora, como si comunicaran en silencio un plan de movimiento al milisegundo. Golpeando frenéticamente a los insectos, tropecé hacia adelante, deteniéndome en seco cuando la parte interna de la pared se hizo visible. Un patrón colosal de panales se extendía desde el suelo hasta el techo, aparentemente construido con algún material marrón parecido al papel. Mi estómago se revolvió al darme cuenta de lo que había encontrado, no un enjambre de moscas, sino un nido de gran tamaño. Un nido de avispas, pero no como ninguno que hubiera visto antes. De inmediato, me cubrí la cara y el cuello con los brazos para protegerme del enjambre de aguijonazos. Pasaron varios momentos y, sorprendentemente, el ataque no llegó. Cuando reuní el valor para apartar mis manos de mis ojos, la razón de su respuesta pasiva quedó clara.
Una avispa gigantesca e hinchada, del tamaño de un ladrillo, yacía en uno de los agujeros grandes del nido. Inmediatamente comprendí que era la reina. Mis pensamientos corrían a toda velocidad, aunque mi cuerpo permanecía inmóvil mientras la reina comenzaba a batir sus alas. Sus enormes ojos negros como tinta se fijaron en los míos mientras cerraba la distancia entre nosotros, descendiendo de vez en cuando mientras sus frágiles alas luchaban por cargar con su peso. Los momentos se arrastraban, terriblemente lentos, hasta que finalmente enteró la longitud de su aguijón gigante en la parte posterior de mi cuello, causando una erupción de dolor. Perdí el conocimiento cuando la afilada proyección perforó 3 o 4 pulgadas en mi carne. No estoy exactamente seguro de cuánto tiempo estuve inconsciente, todo está aún un poco borroso, pero me desperté en total oscuridad. El sonido sigue allí, pero ha cambiado, dudo en decirlo, pero es casi reconfortante, como cuando mi madre me sostenía cerca y tarareaba suavemente para ayudarme a dormir. Aún más extraño, me he sorprendido a mí mismo con el impulso de traer algo de la comida echada a perder, algo del papel arrugado de los cubos de basura afuera. Este impulso repentino y abrumador me deja dividido entre la recuperación y la disposición, entre el acaparamiento y la limpieza obsesiva. Esta batalla interna ha estado ocurriendo durante horas, y me siento agotado, debilitado, por el tumulto. Yo, me siento tan arrepentido por mi madre, ahora, me siento tan culpable de que haya tenido que luchar con esta necesidad opresiva durante tantos años por su cuenta. Porque, por más que intente rechazar este nuevo impulso de acumular comida y materiales de anidación para la horda de insectos, sé que, tan pronto como termine de escribir esto, me levantaré e iré a los basureros. Sé que regresaré con montones de carne putrefacta, con trozos de papel empapados en los restos liquefeos de fruta podrida. Sé que esto es lo que haré, porque ahora sé que no tengo opción. Sé que ahora tengo que hacerlo.